Continuamos con la segunda parte de Educación Cívica Segundo, en la cual vamos a hablar sobre la Constitución Política. ¿Ya? Hablando de normas, nos viene el tema de Constitución Política. ¿Ya? Constitución Política, vamos a hablar. A ver, la famosa Constitución Política del Perú. ¿No? A ver, la Constitución del Perú es la norma fundamental y constitución actual de la... Bueno, la Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental y constitución actual de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por el mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de Estado de 1992. Consecuentemente fue aprobada mediante el referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores hasta el día de hoy, pues, ¿no? Hasta el día de hoy está siendo cuestionada la Constitución, ¿no? Que están con el cambio y todo eso. Ya. Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos. Se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución organiza los poderes e instituciones políticas, además de establecer y normar los derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. Prima sobre todo ley y sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio. Cabe mencionar que pese al autogolpe de 1992 y el subsiguiente gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la Constitución del 79 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. Se considera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, que la ley de bases del mencionado GER, o sea, Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, y los demás actos emanados del autogolpe fueron ilegales e inconstitucionales de origen, validados luego por las leyes constitucionales de 1993 emitidas por el Congreso Constituyente Democrático y por el referéndum del mismo año. En 2001, una ley promulgada por el presidente Alejandro Toledo, el Congreso del Perú retiró la firma de, ya saben de quién, de Fujimori de la Constitución. La Constitución de 1993 es una de las normas fundamentales que más tiempo ha regido en el Perú, siendo superada solo por los textos de 1860 y 1933. ¿No? Las constituciones, como leyes fundamentales de Estado, sistematizan y ordenan el poder político. A partir de ellas se desprenden todas las demás normas que integran el orden jurídico de Estado, así como los deberes y derechos fundamentales de la sociedad. Por lo tanto, es el cuerpo normativo de mayor jerarquía de un país. ¿No? A grandes rasgos de la Constitución puede entenderse por el conjunto de reglas más importantes que rigen la organización y el funcionamiento del Estado. Esto más que todo tiene una historia, ¿no? Tiene más que todo historia. ¿Y cómo creen que surgió esta Constitución, no?
¿no? ¿Cómo creen que haya surgido? Pues el 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori, quien había sido elegido en 1990 bajo la entonces vigente Constitución de 1979, anunció un mensaje a la nación, el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyo fin sería la reforma constitucional del país, con la necesaria reforma constitucional. Entre las medidas adoptadas, Fujimori dispuso disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales. Este quiebre del orden constitucional, denominado autogolpe, contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, debido en buena parte del descrédito en que había caído la clase política y sus representantes en el Parlamento, aunque hay que destacar que el desprestigio de la partidocracia fue fomentado y estimulado desde muy temprano por el mismo gobierno de Fujimori. Si bien el plano interno, el autogolpe, fue tolerado por la población, la comunidad internacional en cambio mostró una posición de rechazo. Así, por ejemplo, los países miembros de la Organización de Estados Americanos deploraron el autogolpe peruano instaron al presidente Fujimori que buscara una fórmula para el retorno de la democracia. En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Blanquer Miller intentó justificar el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista. Este argumento no convenció a los representantes de los países más importantes de América. Se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar una senda para retomar la democracia. Caso contrario, en la siguiente reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú, ¿no? Bueno, más que todo ahí. A ver, ¿no? ¿no? Como dije, en mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la 22ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas, en la cual se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como convocar a un Congreso Constituyente Democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración de un nuevo contrato social. El Congreso Constituyente Democrático de 1992, ¿no? Fruto de la exigencia de la comunidad internacional, el 17 de junio de 1992, Fujimori
No, a ver. Más que todo, fruto de la exigencia, pues, del 17 de junio de 1992, Fujimori convocó un Congreso Constituyente Democrático, pero el gobierno complicó de tal modo el diálogo con los partidos políticos, que logró su propósito de dividirlos. Unos aceptaron ir al CCD como el Partido Popular Cristiano y otros rechazaron esta alternativa como el Partido Aprista Peruano. Por su parte, el gobierno estuvo representado por la alianza oficialista formada por Cambio 90 y el recién fundado partido Nueva Mayoría. El 22 de noviembre de 1992 se realizaron las elecciones para los 80 representantes, el Congreso Constituyente Democrático, el cual no solo contaría con poderes constituyentes, sino también legislativos. La alianza oficialista resultó triunfadora al obtener 44 escaños, con lo cual alcanzó la mayoría absoluta del Congreso Constituyente Democrático. El Congreso Constituyente fue presidido por Jaime Yoshiyama, mientras que la Comisión de Constitución fue conducida por los juristas Carlos Torres y Torres Lara como presidente y Enrique Chirinos solo como vicepresidente. El Congreso Constituyente Democrático se instaló el 30 de diciembre de 1992 y finalizó su labor el 26 de agosto de 1993 con la aprobación del nuevo texto constitucional, el cual sería sometido luego a referéndum para su ratificación por parte de la población. ¿No? A ver. Vamos a ver cada... a ver, por ejemplo, ¿no? La historia de las constituciones, pues, ¿de dónde empieza? A ver, ¿no? ¿Desde dónde empieza la historia de las constituciones? La Constitución Política, o también llamada Carta Magna, es la ley fundamental sobre la que se asientan los derechos, la libertad, la justicia y la norma de la República del Perú, y sobre la base que se organiza el Estado peruano. El constitucionalismo peruano es el estudio de la Constitución Política, la vigente y las anteriores, sus principios fundamentales, ideales, implicancias e imperfecciones. La historia del constitucionalismo peruano se remonta a la primera Constitución española y llega hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad llega. No, a ver. Empezamos por la de 1823, ¿no? Uf, la de 1823. Fue elaborado por el primer Congreso Constituyente del Perú, instalada en 1822. Era de tendencia liberal y fue promulgada por el presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre de 1823, pero llegó a regir pues casi de inmediato. Fue suspendida en todos sus artículos para no obstaculizar la labor del libertador Bolívar, que por entonces preparaba la campaña final de independencia del Perú. ¿No? A ver.
Fue restaurada en 1827, rigiendo hasta 1828 cuando lo reemplazó una nueva constitución liberal. Bueno, entre los antecedentes, pues, el presidente José de San Martín había asumido el 3 de agosto de 1821 el poder político y militar del Perú con el título de protector. Él fue quien dio al Estado peruano su primera bandera, su himno, su moneda, así como su administración primigenia y sus primeras instituciones públicas. Pero faltaba una constitución política y mientras tanto rigió un reglamento provisorio, reemplazado después por un estatuto. El 27 de diciembre de 1821, San Martín convocó por primera vez a la ciudadanía con el fin que eligiera libremente un Congreso Constituyente, con la misión de establecer la forma de gobierno que en adelante regiría al Perú, así como una constitución política adecuada. El primer Congreso Constituyente del Perú se instaló en Lima el 20 de septiembre de 1822. Entre sus miembros se contaban con los más destacados miembros del clero, el foro, las letras y las ciencias. Ante este Congreso, San Martín renunció al protectorado y se alistó para abandonar el Perú. Los legisladores empezaron a realizar su principal labor, la redacción de la primera constitución del Perú independiente. Asimismo, encargaron el Poder Ejecutivo a un grupo de 3 legisladores que conformaron un cuerpo colegiado denominado la Suprema Junta Gubernativa, integrada por José de la Mar, Manuel Salazar, Iba Quijano y Felipe Antonio Alvarado. El primer paso de la labor de la constituyente fue la elaboración de las bases de la constitución política, a mano de una comisión del Congreso, integrada por los diputados Justo Figuerola, Francisco Javier de Luna Pizarro, José Joaquín del Mero, Manuel Pérez de Turela e Hipólito Unanue. Estas bases fueron promulgadas por la Junta Gubernativa el 17 de diciembre de 1822. Constaba de 24 artículos, que a grandes rasgos declaraban que todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, formaban la nación peruana, que a partir de entonces se denominaría República Peruana. Asimismo, establecía que la soberanía residía en la nación, siendo independiente de la monarquía española y de cualquier otro tipo de dominación extranjera. Su religión sería la católica, con exclusión de cualquier otra, y en cuanto al poder nacional, estaría dividido en 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Así lo estaba, digamos, diciendo al inicio. ¿Y qué pasaba mientras tanto, no? Digamos, es que aparte de... A ver, ¿no? ¿Qué creen que es lo que pasaba mientras tanto? Mientras los legisladores redactaban la carta política, ocurrieron importantes cambios políticos del Perú. La Junta Gubernativa fue depuesta y en su lugar asumió José de la Ribagüero como primer presidente de la República peruana. Este personaje quiso concluir sin ayuda foreigna la guerra de la independencia del Perú, pero fracasó. La llamada segunda campaña de intermedios culminó en desastre.
¿no? A ver, estalló enseguida la discordia entre el Congreso y Ribagüero. El Congreso resolvió que se trasladasen a Trujillo los poderes ejecutivo y legislativo. Creó además un poder militar que confió al general venezolano Antonio José de Sucre, que había llegado al Perú en mayo de ese año, y envió una delegación a Colombia para que se solicitara la colaboración personal de Simón Bolívar en la guerra contra los españoles el 19 de junio. Enseguida, el mismo Congreso concedió a Sucre facultades iguales a las del presidente de la República, mientras durara la crisis, y el día 23 de junio dispuso que Ribagüero quedara exonerado del mando supremo. Ribagüero no acató tal disposición y se embarcó hacia Trujillo con parte de las autoridades. Mantuvo su investidura de presidente, decretó la disolución del Congreso el 19 de julio, creó un Senado integrado por 10 diputados y organizó tropas, mientras que en Lima el Congreso fue nuevamente convocado por el presidente provisorio José Bernardo de Tagle el 6 de agosto de 1823. Este Congreso reconoció a Tagle como presidente de la República. Como les dije, ¿no? Ya desde el tiempo de la República están así, pues, ¿no? Que aquí y para allá, ¿no? En medio de esa grave crisis, en que dos presidentes se disputaban el poder, Tagle promulgó la Constitución el 12 de noviembre de 1823. Poco después, Ribagüero fue encarcelado y deportado, unificándose así el mando del país en torno a Bolívar, mientras que Tagle quedaba reducido a figura decorativa. ¿No? A ver. Previa la promulgación de esta Carta Constitucional, se elaboró un discurso preliminar, documento suscrito por 8 diputados, a saber, Toribio Rodríguez de Mendoza, Carlos Peremonte, Justo Figueroa, José Faustino Sánchez Carrión, José Gregorio Paredes, Francisco Javier Mariátegui, Hipólito Unane y José Pese. Los 6 primeros habían sido maestros del Convictorio de San Carlos. O sea, era gente iletrada, pues, ¿no? Sí, o sea, digamos, no era que eran cualquiera de la población, era gente que estaba ahí al mando. Esta carta política constaba de 194 artículos, dividido en 3 secciones, con sus correspondientes capítulos. La primera sección trataba sobre la nación, el territorio, la religión y la ciudadanía. La segunda sobre la forma de gobierno y los poderes que lo integraban. Y la tercera sobre los medios de conservar el gobierno. En la sección primera de la nación, en la sección segunda del gobierno y la de los medios de conservar el gobierno. La Constitución de 1823, de inspiración liberal, se basaba en la soberanía popular. La soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en los magistrados, a quienes ella ha delegado sus poderes. Esta Constitución estableció el sistema republicano de gobierno, quedándose así relegada definitivamente la posición monarquista, que defendería anteriormente San Martín. La restricción del concepto de patria a lo nacional, al disponer que son peruanos todos los hombres libres nacidos en el territorio del Perú, en el artículo 10, inciso 1. Estoy hablando de 1823, no la actual. La división de los poderes del Estado en tres: legislativo, ejecutivo y judiciario. Bueno, en ese entonces era judiciario, no era judicial. El legislativo estaría representado por un congreso llamado Congreso del Perú, de naturaleza unicameral, que sería el único que tendría la iniciativa de dar leyes.
Se establecía también un Senado, entidad administrativa de supervigilancia, distinto del legislativo y del ejecutivo. El ejecutivo estaría en manos de un presidente de la República y que debía contar con 3 ministros, uno de gobierno, de relaciones exteriores, otro de guerra y marina y otro de hacienda. El poder judicial lo conformarían los tribunales de justicia y juzgados subalternos, a la cabeza de los cuales estaría la Suprema Corte de Justicia en sede en Lima. La inclusión de todas las garantías constitucionales, menos la libertad religiosa, salvo el culto privado, la libertad civil, la seguridad personal y la del domicilio, la igualdad ante la ley para el premio al castigo, la buena opinión o fama del individuo, mientras no se declare delincuente conforme a las leyes, el derecho de propiedad, el secreto de las cartas, la libertad de imprenta, la libertad de la agricultura, industria, comercio y minería, el derecho individual de presentar peticiones o recursos al Congreso o al gobierno, la elección de los gobiernos municipales por obra de los colegios electorales de parroquia, el principio de que nadie nace esclavo en el Perú ni puede entrar en esa condición, suprimiéndose el tráfico negrero, la abolición de los empleos y privilegios hereditarios, la abolición del tormento, la abolición de confiscaciones de bienes y todo para cruel y de infamia trascendental, el reconocimiento de la instrucción como una necesidad común que la República debía a todos los ciudadanos, debiendo fundarse universidades en las capitales de departamentos y escuelas de construcción primaria en localidades más pequeñas, la división de la Fuerza Armada en ejércitos de línea, milicia, cívica y guardia de policía. Irónicamente, un día antes que esta constitución fuera promulgada por el presidente Tagle, el mismo Congreso dispuso la suspensión de sus artículos que fueran incompatibles con las facultades otorgadas al Libertador Bolívar, que ya se hallaba en camino de instaurar la dictadura. Por ello, en la práctica, mientras duró la dictadura bolivariana, no estuvo en vigor ni un solo día. Años después fue restaurada el 11 de junio de 1827 por el Congreso reunido tras la caída del régimen bolivariano o vitalicio. El vicepresidente de la República, Manuel Salazar Iba Quijano, encargado del Poder Ejecutivo, mandó a cumplirla el 16 de junio del mismo año. Rigió hasta el 18 de marzo de 1828, siendo reemplazado por la Constitución de 1828. Pues de ahí, como se dice, ¿no? Se fue reemplazando por la Constitución de 1826. Uf, la de 1826. Falta poco a poco, ¿no? La Constitución de 1826, más conocida como la Constitución Vitalicia, fue la segunda carta política del Perú, elaborada por Simón Bolívar y de tendencia conservadora. Fue aprobada por los colegios electorales de la República ante la imposibilidad que se reuniera un Congreso Constituyente, siendo promulgada por el Consejo de Gobierno, presidido por el mariscal Andrés Santa Cruz el 8 de diciembre de 1826, por ausencia de Bolívar. Su juramentación pública tuvo lugar al día siguiente, segundo aniversario de la batalla de Ayacucho. Una de las principales estipulaciones de esta constitución era el establecimiento de un presidente vitalicio, o de por vida, cargo reservado para Bolívar. Este impuso también una constitución similar a la de Bolivia, y planeaba hacer lo mismo en Gran Colombia. Pero la reacción antibolivariana que estalló en el Perú, así como en los demás países bolivarianos, trastocó sus proyectos. Así, la Constitución vitalicia del Perú estuvo en vigor solo 49 días, pues fue suspendida ni bien cayó el régimen bolivariano el 27 de enero de 1827. Al comenzar el año 1825, la Guerra de la Independencia del Perú prácticamente había finalizado, pues resistía únicamente al general español José Ramón Rodil en la fortaleza real Felipe del Callao. Se esperaba el final de la dictadura de Bolívar y la instalación de un gobierno auténticamente peruano, cuyo primer paso debía ser el restablecimiento de la Constitución Liberal de 1823, que había sido suspendida casi al mismo tiempo de ser promulgada. Pero ello no ocurrió, pues si bien se reunió el Congreso Nacional el mismo día que se había instalado en 1822, este decidió por unanimidad prorrogar la dictadura bolivariana hasta el año siguiente, facultando a Bolívar delegar el mando supremo total o parcial en las personas que tuviesen a bien, ¿no? Enseguida el mismo Congreso cesó en sus funciones. 10 de marzo del mismo año, se ha calificado este acto como un suicidio parlamentario. El 20 de mayo de 1825,
Bolívar expidió un decreto en Arequipa, convocado a un Congreso General que se reuniría en Lima el 10 de febrero de 1826. Es decir, a un año exacto que la programación de sus facultades dictatoriales, la elección de los miembros del Congreso correspondía según lo establecido en la Constitución de 1823 a los colegios electorales de provincia, compuestos por los electores de las parroquias. Pese a la presión del gobierno, fueron elegidos algunos diputados liberales y antibolivaristas, entre los que destacaban los representantes de Arequipa, Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paula González Vigil. Esto provocó la ira de Bolívar, que en carta dirigida a Antonio Gutiérrez de la Fuente, entonces prefecto de Arequipa, se quejó de los malditos diputados que había enviado su jurisdicción, pidiéndole que hiciera algo por cambiarlos. Presionado por la reacción del dictador, el Consejo de Gobierno desconoció las credenciales de aquellos diputados, quedando así amputada la minoría liberal que amenazaba por ser muy combativa. Finalmente, el Congreso no llegó a reunirse y solo quedó en las juntas preparatorias, pues los mismos diputados solicitaron a Bolívar que aplazara la convocatoria hasta el año siguiente. Bolívar aceptó complacido, diciendo al respecto que prefería la opinión del pueblo a la opinión de los sabios, en lo concerniente a la aprobación de la Constitución. Ya por entonces Bolívar había redactado una constitución vitalicia para Bolivia, que fue sometida a discusión en el Congreso de dicho país. Era la misma carta política que pensaba promulgar en el Perú. La suspensión del Congreso peruano de 1826 allanó el camino para realizar su propósito. La aprobación y promulgación de esta constitución, no la llamada vitalicia, ¿no? La constitución vitalicia redactada por el mismo Bolívar no fue discutida por el Congreso alguno, ni tampoco se convocó a consulta popular, como aparentemente había ofrecido Bolívar, sino que se sometió a su aprobación a los 58 colegios electorales de la República. El 18 de agosto de 1826 lo aprobó el Colegio Electoral de Lima y sucesivamente la de provincias, con excepción de Tarapacá, que se remitió al Colegio Electoral de Arequipa. Fue pues aprobada de manera unánime, con la condición de que Bolívar fuera el primer presidente vitalicio del Perú. Avaricia, ¿no? Luego el Consejo de Gobierno del Perú declaró el 30 de noviembre de 1826 que la constitución vitalicia era la ley fundamental del Perú y el dictador Simón Bolívar, el presidente vitalicio de la República. El proyecto aprobado a la fuerza, Bolívar no era ningún aliado de la democracia y dio instrucciones precisas a los prefectos para la aprobación del proyecto, presentado para la Constitución Vitalicia, en carta con fecha 28 de junio de 1826, dirigida al general Gamarra. Se observa que en el siguiente plano, esta es mi querida general, una operación que debe ejecutarse con el mayor tino y habilidad, porque su resultado es de que una inmensa importancia es la operación que puede producir un bien perdurable para la República y de consiguiente debe ser manejada por VD y el doctor Torres, con perfecto acuerdo para obtener un buen resultado. Debe empeñarse en los colegios electorales de ese departamento a fin de que aprueben íntegramente el proyecto y en el caso de que algún artículo les ofrezca reparos puede reservarse para ser discutido o reformado en el próximo Congreso Constitucional. Cuando no pueda conseguirse que la aprueben en su totalidad todos los colegios electorales, procure, ¿no?, que lo aprueben en masa los colegios con solo algún artículo discutible en el próximo Congreso. Obtenida la aprobación del proyecto por los colegios de la República, queda sancionada la ley fundamental.
Nos libertamos del conflicto de un Congreso Constituyente, porque ya no tiene que convocarse y los Congresos Constituyentes no podrán alterar las bases esenciales de la ley fundamental, ya sancionada por el pueblo en las asambleas electorales. Eche la vista por todos los males que han producido en las nuevas repúblicas las asambleas constituyentes, los peligros que han expuesto a las naciones, el choque de pasiones irritadas por fuertes estímulos de odio, de intereses y de venganza con el ejercicio de un poder absoluto, y conocerá con cuánta razón lo empeñó en que haga pasar en los colegios de ese departamento el proyecto de Constitución Perú que va a someterles para su aprobación. Pasado un tiempo después de la sublevación del 26 y 27 de enero, el propio Colegio Electoral de Lima, el acta del 6 de febrero del mismo año, nombró los atropellos a los que habían sido sometidos para aprobar el proyecto de la Constitución de 1826. Los electores de Lima fueron encerrados en la casa universidad rodeados de tropas para que aprobasen el proyecto. En una mano les presentaba Freire, satélite de tiranía, dádivas aéreas, y en la otra, la muerte. Después de aprobado, ya el 26 de dicho mes se le había aprobado el Congreso Boliviano, que luego eligió a Antonio José de Sucre como presidente vitalicio de Bolivia, con la condición de que Bolívar ejerciera el poder supremo cada vez que hiciera acto de presencia en su territorio. ¿No? Aprobada así la Constitución vitalicia, fue juramentada en ambos países, el Perú y Bolivia, el 9 de diciembre de 1826. Segundo aniversario de la batalla de Cucho, ¿no? En Lima la ceremonia fue opaca. En medio de la indiferencia y el rechazo popular, se dice que se arrojaron monedas a los presentes, obligándole a que gritaran viva la Constitución, viva el presidente vitalicio. Pero algunos burlonamente respondieron, viva la plata. Oh, mira. Por entonces Bolívar ya se había embarcado a Colombia el 4 de septiembre de 1826, dejando en el Perú al Consejo de Gobierno a cargo. Esta constitución era en realidad una adaptación con algunas enmiendas de la constitución napoleónica del año 8, inspirado en la constitución de Haití, intentando agregar un conjunto de instituciones romanas, normas británicas y algo de legislación norteamericana. Aún así, Bolívar, para defender su proyecto, trataba de hacer pasar como un éxito gobierno en Haití, el cual también había resumido en 1826. A imponer una constitución vitalicia en uno de sus textos decía: nombrado Petión presidente vitalicio, con facultades para elegir el sucesor, ni la muerte de este gran hombre, ni la sucesión del nuevo presidente han causado el menor peligro de Estado. Todo ha marchado bajo el digno Boyer en la Cámara de un remo legítimo. Ya, a ver. Algunos legisladores peruanos afirmaban no había una buena estructura en la constitución vitalicia o procesos que no coincidían. No acierta con el modo de proceder en las nuevas elecciones. Palabras de José María Pando. Las tres cámaras que conforman el Poder Legislativo se integraban considerando el artículo 26, 28 por 24 miembros. Cuando se intentó elegir a sus integrantes, no había forma de establecer correspondencia de representantes, senadores, tribunos y censores. Para cada una de las provincias eran 58. Algunos serían representados por un tribuno, otras por un senador, otros por censor, pero ninguna podría elegir un representante de cada una de las tres cámaras. Bueno, ahí nos vamos a quedar por el momento. Estamos viendo el día, ¿cuándo nos toca? El día miércoles. Cuídense, que les vaya bien.